En cuanto al artículo principal de esta discusión, de título Efecto a corto plazo del chocolate negro rico en flavonoides sobre el diámetro de los vasos retinianos en pacientes con glaucoma y grupo de control, tenemos que a medida de introducción podemos decir que el glaucoma es una enfermedad degenerativa del ojo que es causada generalmente por una presión intraocular elevada. Sin embargo, se ha postulado otros factores que pueden causar glaucoma de ángulo abierto, como es la disfunción vascular que conlleva a la isquemia de la cabeza del nervio óptico. Dicha disfunción endotelial se caracteriza por un desbalance entre la endotelina 1 y el óxido nítrico. El consumo de chocolate negro rico en flavonoides induce un efecto beneficioso en la función vascular endotelial, probablemente al descender los niveles de estrés oxidativo y al aumentar la biodisponibilidad de óxido nítrico, mejorando la vasodilatación endotelial. Esta investigación es de gran importancia, ya que al esperarse más de 80 millones de casos de glaucoma en todo el mundo para el 2040, sugiere que el consumo de dichos flavonoides representa una medida terapéutica o incluso una medida preventiva de la enfermedad, al mejorar la función endotelial de los vasos retinianos y así evitar una isquemia de la cabeza del nervio óptico, lo que en última instancia reduciría los riesgos de ceguera. Dicho esto, el propósito de este estudio es investigar si existe una diferencia en la respuesta vascular tras el consumo de chocolate negro rico en flavonoides y chocolate blanco sin flavonoides, y 2, si hay una diferencia en la respuesta vascular en pacientes con glaucoma comparado con un grupo de control. Como metodología, este estudio fue realizado de manera aleatoria, simple, ciego y controlado con placebo, y para la selección de los sujetos para este estudio se tomaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron sujetos de más de 50 años de edad que padecían o no de glaucoma. Se excluyeron sujetos que padecían de patologías como es la diabetes, hipertensión arterial sin control, epilepsia, migraña, al igual que pacientes con degeneración macular en relación con la edad, lesiones oculares, cirugías intraoculares previas o fotocoagulación con láser en la retina, al igual que mujeres embarazadas. Tras dicha exclusión, fueron seleccionados un total de 60 sujetos para el estudio, de los cuales 30 padecían de glaucoma y los 30 restantes no lo padecían. Posteriormente, se procedió a dividir los sujetos en 4 grupos equitativos. Luego de 24 horas sin ingesta de cacao y 12 horas de ayuno nocturno, se le asignó a cada uno de los grupos de manera aleatoria 40 gramos de chocolate blanco sin polifenoles o negro con polifenoles. En el análisis dinámico de vasos, los investigadores establecieron llevar a cabo este análisis en el ojo derecho de cada participante, específicamente en el segmento de los vasos de 1 milímetro de longitud que se encontraban en el cuadrante temporal superior, lejos del margen del disco óptico, en las ramas arteriolar y venular. Se necesitaba observar los vasos retinianos de todos los participantes antes y después de la ingesta de chocolate para comprobar si había algún cambio en ellos. Para esto se midió la presión intraocular, frecuencia de pulso y presión de la arteria sistémica, antes y 2 horas después de la ingesta de chocolate mediante una microscopía con lámpara de hendidura y una fotoscopía indirecta. Para la medición del diámetro de las arterias y vénulas retinales dilatadas expuestas a estímulos de luz, se utilizó un analizador de vasos dinámicos. Para el análisis estático de vasos se realizó mediante la cámara retiniana, con el cual se tomaron y analizaron fotografías retinianas de 30 grados a partir de visuales y Bezel-Map software respectivamente. Cabe destacar que los diámetros de las 6 arteriolas y vénulas más largas que pasan a través de la zona circular, ubicada entre la mitad y un margen del disco, son denominadas como equivalente de la arteria retiniana central y equivalente de la vena retiniana central, y que el radio arteriovenoso representa la relación entre el radio del equivalente de la arteria retiniana y el radio del equivalente de la vena retiniana. Para el análisis estadístico se estableció que un cambio en el diámetro de 2,3 micrómetros era considerado como clínicamente relevante. Se estableció el tamaño de la muestra de 15 personas de cada grupo de acuerdo a esta ecuación. Los efectos del chocolate se evaluaron analizando los cambios en el porcentaje de dilatación medio de las arteriolas y vénulas antes y después de la ingesta de chocolate negro o blanco. Además, se utilizó la prueba de TD de Student para comparar los parámetros antes y después del consumo de chocolate negro y comparar variables entre los grupos establecidos en el presente estudio. Cabe destacar que un valor de P igual a 0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. Yamile Barbosa, resultados. En la tabla 1, como anteriormente se mencionó, los sujetos en cuestión se dividieron en 2 grupos, grupo control y grupo con glaucoma. Para llevar a cabo el estudio se compararon ambos grupos en base a diferentes variables, como edad, presión arterial, frecuencia cardíaca, presión intraocular, entre otras, con la finalidad de determinar si existía o no una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. La arritmia cardíaca fue la única variable donde hubo una diferencia estadísticamente significativa. El valor de P fue igual a 0,02,
mientras que en el resto no hubo significancia al ser el valor de P mayor a 0.05. Todo esto nos indica que ambos grupos son estadísticamente comparables. En la tabla 2 y 3 observamos los resultados antes y después de la ingesta de chocolate blanco y negro, donde los valores son expresados en medias más menos la desviación estándar, correspondiendo la tabla 2 al grupo de control y la tabla 3 al grupo de glaucoma. En estas tablas se evaluaron los diámetros de las equivalentes de las arterias y venas retinianas centrales, el radio arteriovenoso, la dilatación y constricción de las arteriolas, y por último, la dilatación de las vénulas, antes y después del consumo de chocolate negro y blanco. Así pues, se observó que la única variable que resultó en una significancia estadística corresponde a la dilatación media de las vénulas del grupo control, en el cual, antes de la ingesta de chocolate negro, la dilatación fue de 3.2 más menos 0.9, y luego de la ingesta del mismo 4.2 más menos 1.4, siendo esto una diferencia significativa al ser el p-valor igual a 0.01. La tabla 4 muestra las diferencias entre los parámetros estáticos y dinámicos de ambos grupos después del consumo de chocolate blanco y negro. Como se puede observar, en todos los parámetros el valor de P es mayor a 0.05, lo que nos indica que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. La figura 1 corresponde a un gráfico de caja y bigotes, el cual representa el porcentaje de dilatación antes y después del consumo de chocolate negro en ambos grupos del presente estudio. En el eje X podemos observar el grupo control y el de glaucoma, y en el eje Y el porcentaje de dilatación de arteriolas y vénulas. La caja rectangular está delimitada por el cuartil 3 y 1, y se encuentra dividida por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Las líneas que se extienden paralelas a las cajas se conocen como bigotes y se usan para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Los puntos individuales representan los valores atípicos. En el gráfico se puede observar la diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de dilatación de las vénulas del grupo control tras la ingesta de chocolate negro. El presente estudio mostró una mejora significativa de la vasodilatación venosa 2 horas después de la ingesta de chocolate negro rico en flavonoides en el grupo de control, pero no en el grupo de glaucoma. Aunque mostró una tendencia en la significación estadística, las arteriolas no mostraron ningún cambio significativo en el diámetro. La mejora de la dilatación venosa que se observó probablemente se puede atribuir a la acción de los flavonoles, que entre otros efectos también aumentan los niveles de óxido nítrico, el cual conduce a una mejor vasorelajación. Este estudio fue el primero en investigar el efecto de los flavonoles en el flujo sanguíneo ocular en pacientes con glaucoma. Sin embargo, el efecto vasodilatador de los flavonoides es bien conocido en estudios cardiológicos. En esto se pudo observar una mejoría en la función endotelial, una reducción de la presión en sangre y aumento del diámetro arterial en pacientes con prehipertensión e hipertensión no tratada tras la ingesta de chocolate negro rico en flavonoides. En dichos estudios, las edades de los pacientes oscilaban entre los 51 y 55 años de edad, a diferencia de los pacientes en el presente estudio, que tenían alrededor de los 64 y 65. Como podemos observar, estas edades son mucho más avanzadas, lo que puede explicar por qué no se observó un cambio significativo en el diámetro de las arterias, ya que puede suponerse que en estos pacientes los procesos de remodelación del endotelio están más avanzados, podrían presentar una disfunción endotelial y una capacidad reducida de generar óxido nítrico. Por otra parte, se ha demostrado en otros estudios que existe una disminución en la respuesta vasodilatadora inducida por luz parpadeante en pacientes con glaucoma. Sin embargo, en el presente artículo no se observó este efecto, lo cual se puede explicar posiblemente por el consumo de fármacos como tratamiento para el glaucoma por parte de los sujetos en estudio. En conclusión, se pudo observar un aumento significativo del diámetro de las vénulas del grupo control gracias a la acción de los flavonoides, los cuales aumentan la disponibilidad de óxido nítrico y con ello una mejora en la función endotelial. Sin embargo, en líneas generales, el flavonoide no contribuyó de manera significativa en los vasos sanguíneos de los pacientes con glaucoma, razón que se le puede atribuir a la edad y al consumo de fármacos. Sonia Barrios, datos originales del segundo paper consultado. Nuestro segundo paper tiene como título los efectos neuroprotectores de los flavonoides en la muerte de las células ganglionares de la retina, inducidos por hipoxia, glutamato y estrés oxidativo. En la parte de abajo podremos encontrar la afiliación de los autores. En cuanto a la introducción, tenemos que la hipoxia, el glutamato y el estrés oxidativo son factores importantes en los estados de enfermedad ocular que afectan a las células ganglionares de la retina
y se cree que estos son los responsables de la muerte de dichas células en enfermedades como el glaucoma. Los flavonoides se encuentran en una gran variedad de frutas y vegetales, y como anteriormente observamos, se cree que poseen efectos beneficiosos y protectores ante diferentes enfermedades como las oculares, entre los cuales se encuentra descender los niveles de radicales libres, lo que en última instancia reduce el estrés oxidativo. Así pues, el objetivo de este estudio fue investigar los efectos de los flavonoides en la muerte de las células ganglionares de la retina inducida por hipoxia, altos niveles de glutamato y estrés oxidativo. En la metodología utilizada tenemos que para lograr el objetivo se utilizaron cultivos purificados de células ganglionares de la retina de ratas de 6 a 8 días de edad, las cuales se obtuvieron a partir de un procedimiento de separación molecular denominado immunopeining. Para evaluar el efecto neuroprotector de los flavonoides se establecieron 3 tipos de muestras. 1. Grupo control, que consistía en células ganglionares de retina 100% purificada. 2. Células ganglionares de retina bajo diferentes tipos de estrés, hipoxia, estrés oxidativo y niveles excesivos de glutamato por 12, 24 y 72 horas respectivamente. 3. Células ganglionares de la retina bajo estrés y tratamiento de flavonoides, por lo que se añadieron 3 tipos diferentes de flavonoles, nicotinflorina, rutinina y quercitrina, a las siguientes concentraciones: 0.1 nanómetros, 1 nanómetro y 10 nanómetros de los primeros, y 10 nanómetros, 100 nanómetros y 1 micrómetro del último mencionado. Por otra parte, se sabe que la hipoxia y los altos niveles de glutamato producen una muerte por apoptosis, mientras que el estrés oxidativo produce una muerte por necrosis. Para estudiar el efecto de los flavonoides sobre estos tipos de estrés se midieron los niveles de caspasa 3 y calpaína, principales proteasas que actúan en la apoptosis y necrosis respectivamente, en las células ganglionares bajo estrés y en presencia y ausencia de rutinina a 10 nanómetros. Cabe destacar que la significancia estadística fue calculada a partir de una prueba T de Student y ANOVA. En cuanto a los resultados tenemos el efecto de los flavonoides en las células ganglionares bajo estrés por hipoxia. Después de 12 horas de hipoxia, como podemos observar en los gráficos, la adición de nicotinflorina y rutinina a 1, 10 y 100 nanómetros y quercitrina a 100 nanómetros y 1 micrómetro aumentó significativamente la vialidad de las células ganglionares de la retina. En cuanto al efecto de los flavonoides en las células ganglionares bajo estrés por niveles excesivos de glutamato, después de 72 horas de someter a las células ganglionares a estrés por altos niveles de glutamato, se pudo observar que la adición de nicotinflorina y rutinina a 1, 10 y 100 nanómetros y quercitrina a 100 nanómetros y 1 micrómetro aumentó significativamente la vialidad de las mismas. En el mismo orden de ideas, de acuerdo al efecto de las células ganglionares bajo estrés oxidativo, se obtuvo como resultado que tras las 72 horas totales con los 3 tipos de flavonoides, es decir, cumpliendo cada uno las 24 horas y siendo esto reflejado en la gráfica A, B y C, se observó que la adición de la nicotinflorina a 1 nanómetro, 10 nanómetros y 100 nanómetros, de la rutinina a 0,1, 1, 10 y 100 nanómetros, y por último, la adición de la quercitrina a 100 nanómetros y 1 micrómetro aumentaron significativamente la viabilidad de las células ganglionares de la retina. En la siguiente lámina se pueden observar gráficamente los efectos de los flavonoides en la actividad de la caspasa 3. Después de 12 horas bajo estrés por hipoxia, representados en la gráfica A, y de 72 horas bajo estrés por niveles excesivos de glutamato, gráfica B, se demostró que la rutinina reduce de manera significativa la actividad de la caspasa 3, mientras que en las células ganglionares que fueron sometidas a estrés oxidativo por 24 horas, valores reflejados en la gráfica C, no se observó una diferencia significativa en la actividad de dichas proteasas. Y por último se tienen los efectos de los flavonoides en la actividad de la calpaína, representados en las siguientes gráficas. Después de someter a las células ganglionares de la retina a los diferentes tipos de estrés, cada uno, se observa una disminución significativa de la actividad de la calpaína, y esto gracias a la presencia de la rutinina. Pero ocurrió únicamente en los cultivos que se encontraban bajo estrés oxidativo durante 24 horas. En relación a la discusión, los resultados del trabajo indicaron que los flavonoides tienen un efecto neuroprotector contra la muerte de las células ganglionares de la retina, inducidas por hipoxia, niveles excesivos de glutamato y estrés oxidativo. Además, también se observó que la cadena de azúcar de rutinósido podría ser importante para ejercer actividad neuroprotectora. Y esto porque la comparación de las estructuras químicas de los 3 flavonoides indican que la cadena lateral del azúcar puede ser importante para la actividad neuroprotectora, ya que la quercitrina, cuya cadena de azúcar es un ramnósido en lugar de rutinósido, mostró una eficacia 100 veces más débil que la rutinina. Y por último, en cuanto al grupo de hidroxilos, este puede no estar relacionado con la actividad antioxidante,
ya que la nicotinflorina y la rutinina mostraron una actividad neuroprotectora similar, a pesar de poseer un número diferente de grupos hidroxilo. En conclusión, se puede establecer que si bien los tres tipos de flavonoides lograron aumentar la tasa de viabilidad de las células ganglionares de la retina a diferentes tipos de estrés, cada uno se obtuvieron mejores resultados de la rutinina, ya que a menores concentraciones se logró el efecto deseado, es decir, que bajo estrés hipóxico y el glutamato aumentó significativamente la tasa de supervivencia de las células antes mencionadas, desde una concentración de 1 nanómetro bajo estrés oxidativo a una concentración de 0,1 nanómetros, y además inhibió significativamente la inducción de la caspasa 3 bajo hipoxia y altos niveles de glutamato, al igual que la inducción de la calpaína durante el estrés oxidativo. Estos resultados se pueden explicar por las diferencias entre las estructuras de los tres tipos de flavonoides que se explicaron anteriormente. Daniel Arroyo. En esta lámina se muestra el tercer artículo que tomamos como referencia con sus datos originales. Dicho artículo tiene como título el estudio prospectivo de la relación de la ingesta de flavonoides y el riesgo de padecer glaucoma primario de ángulo abierto. Abajo podemos ver la afiliación de los autores. La idea principal, el glaucoma primario de ángulo abierto, es un síndrome en el cual se ve afectado el nervio óptico y en el caso de no ser controlado ocasiona ceguera en la persona que lo padece. Es por ello la importancia de saber los distintos factores que pueden influir en el proceso de aceleración de dicha patología, así como también los factores que ayuden a disminuir el riesgo a padecerla o la progresividad de la misma. Entre estos dichos posibles factores encontramos a los flavonoides, que son antioxidantes de las células ganglionares de la retina, que influyen en la función endotelial, homeostasis del óxido nítrico y la protección contra la insulina. En este estudio observaremos si los flavonoides en la dieta disminuyen las posibilidades de padecer glaucoma primario de ángulo abierto y si distintos factores externos pueden influir en el resultado. Parte de la metodología, al inicio de este estudio se tomaron como sujetos a 121.700 mujeres, las cuales eran enfermeras, a 51.529 hombres que pertenecían al área de salud. Posteriormente, la selección de los sujetos se realizó en base a los siguientes criterios. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: individuos que no completaron el primer cuestionario de frecuencia de alimentos, personas que padecían cáncer, personas con glaucoma prevalente, individuos que nunca reportaron examen de la vista, además de personas que tuvieron calorías totales periféricas en mujeres menor a 600 o mayor a 3.500 kilocalorías y en hombres menor a 800 o mayor a 4.200 kilocalorías. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: personas con 40 años o más, individuos que se informaron de exámenes oculares e individuos que proporcionaron información básica sobre su dieta. Finalmente, tras la aplicación de los criterios establecidos, se contó con 65.516 mujeres y 42.156 hombres, dando un total de 107.672 sujetos para la realización del estudio. Se realizó una verificación exhaustiva de los informes donde se determinó si los sujetos padecían o no de glaucoma primario de ángulo abierto. Además, se obtuvo información de cómo se encontraba el campo visual, la presión intraocular, el estado del aparato de filtración e información estructural del nervio óptico. La verificación de los casos obtenidos fueron clasificados en subtipos definidos por la presión intraocular y el campo visual, teniendo así al glaucoma primario de ángulo abierto con patrón de pérdida por la presión intraocular, que arrojó un 15 o un 18%, subclasificándolo en alta tensión y tensión normal. Por el otro lado tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto con patrón de pérdida por el campo visual, que arrojó un 25 o un 26%, subclasificándolo en periférica para ser tan temprana e indeterminada. Maritza Arroyo, medición de la ingesta de flavonoides. La información de la ingesta de flavonoides en la dieta se obtuvo a partir de los informes. Para determinar la cantidad de flavonoides que se consumía cada persona, se calculó cuánto el porcentaje y cuáles subtipos de flavonoides tenía cada alimento ingerido. Se multiplicaba por las veces del consumo del mismo y por otra parte la cantidad promedio de flavonoides ingeridos se obtuvo sacando la medida de consumo entre el ciclo actual con el anterior. Estos ciclos fueron cada 4 años. Análisis estadístico. Para un mejor análisis de la muestra, se dividió la misma según el sexo en quintiles, en donde se evaluaron múltiples variables como la ingesta de flavonoides y la energía consumida total. También otras covariables como la edad, índice de la masa corporal, consumo de alcohol y cafeína, entre otros. Luego, usaron métodos metaanalíticos con efectos fijos, las cuales sirven para controlar la diferencia inobservable. Las variables iban siendo actualizadas cada 2 años mediante la información obtenida en los cuestionarios. Por otra parte, para el análisis de la ingesta de flavonoides, la muestra se dividió igualmente en quintiles. Se evaluó la cantidad total ingerida por día de cada tipo de flavonoide
y la incidencia de casos de glaucoma primario de ángulo abierto. Se calculó el riesgo relativo e intervalo de confianza, así como se realizaron pruebas de tendencia. Este tipo de prueba es usada cuando se realizan estudios a largo plazo cuantitativos, permitiendo comparar los datos de la encuesta durante el transcurso del tiempo y así obtener el valor central. Las multivariables, con un valor de P menor que 0.05, tenían significancia estadística. Para eso se utilizó el software estadístico SAS. Análisis secundarios. Consistió en determinar la relación entre la ingesta de subtipos de flavonoides y el glaucoma de ángulo abierto y sus patrones de pérdida, a partir de la prueba de Wolf, determinando si los resultados podrían ser alterados por la edad o antecedentes familiares. Con respecto a los resultados, en esta tabla se puede observar que cada grupo según el sexo está dividido por quintiles, donde NHS corresponde a las mujeres y HPFS a los hombres. Analizando los datos, se observó que los sujetos consumidores de alto contenido de flavonoides, como son los pertenecientes al quintil 5, tenían la mayoría de años, eran más delgados, hacían más ejercicio, consumían menos alcohol, fumaban menos, y la mayoría no era afroamericano, y pocos sufrían patologías como diabetes o hipertensión, así como las mujeres usaban más hormonas posmenopáusicas. En cambio, los sujetos que consumían menos flavonoides eran todo lo opuesto, como se observa en el quintil 1, el cual tiene el porcentaje más bajo de ingesta al día de flavonoides. Tabla 2. Esta tabla está dividida por quintiles, los cuales corresponden a la cantidad de ingesta, y las variables observadas corresponden a la subclase de flavonoides. Como ambos grupos tenían características similares, los resultados fueron agrupados. Se calculó el riesgo relativo en cada quintil, obteniendo la relación de la ingesta total de toda la subclase de flavonoides con la incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto, teniendo como resultado quintil 1 y quintil 3. El riesgo relativo es 1. Indica que no hay asociación entre el factor de riesgo y el evento. Quintil 2 y quintil 4. El riesgo relativo es mayor a 1. Indica que puede ser un factor de riesgo. Y por último, el quintil 5. El riesgo relativo es 0.91. Indica que no hay factor de riesgo. Al contrario, podría ser un factor protector la ingesta de flavonoides en relación con la incidencia de glaucoma. Se obtuvo un valor de P de 0.19, sin significancia estadística. Las únicas subclases con significancia estadística que se obtuvieron al promediar el quintil 1 y el quintil 5 fueron flavonoles, riesgo relativo de 0.82 y un valor de P de 0.05. Flavonoles monoméricos, riesgo relativo de 0.86 y un valor de P de 0.04. En esta tabla se encuentran unidos los resultados de los dos grupos, el de las mujeres y el de los hombres. Observamos la subclase de flavonoides y su relación con los subtipos de glaucoma primario de ángulo abierto. Tenemos así pérdida por presión intraocular y por el campo visual. No hubo significancia estadística en ninguna variable, todas tenían un valor de P mayor a 0.05. Tabla 4. Aquí observamos las fuentes que contienen flavonoides y la porción ingerida por semana en ambos grupos. El T fue la única variable que tuvo significancia estadística, con un valor de P de 0.02, indicando un riesgo menor de glaucoma primario de ángulo abierto. Discusión de los autores y conclusiones. La ingesta de altas cantidades de flavonoides no presenta asociaciones importantes con la incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto, aunque sí presentó una baja disminución de riesgo de padecer de glaucoma, con altos consumos de flavonoles y flavonoles monoméricos presentes en el té, por tener altas propiedades antioxidantes y neuroprotectoras, como se observó en los resultados del estudio, donde los sujetos que ingerían té tenían un menor porcentaje de riesgo de padecer de dicha patología. Basado en los 3 artículos científicos, se puede concluir que los flavonoides no representan una medida terapéutica para detener los efectos de glaucoma en pacientes que padecen de esta enfermedad, ya que, como se observó anteriormente, no tiene efectos dilatadores estadísticamente significantes en pacientes con glaucoma, pero sí en pacientes sanos, específicamente en las vénulas. También se puede concluir que los flavonoides pueden reducir el riesgo de contraer esta patología al mejorar el funcionamiento endotelial y actuar como antioxidante. La mejoría en la función endotelial se debe a una mayor biodisponibilidad de óxido nítrico, lo cual conduce a una mejor vasorelajación dependiente del endotelio, lo cual en última instancia disminuiría los riesgos de isquemia de la cabeza al nervio óptico y su consecuente ceguera. Su papel como antioxidante permite la disminución de radicales libres presentes en el organismo y por ende el estrés oxidativo. Cabe destacar la función neuroprotectora de los flavonoides, la cual aumenta la viabilidad de las células ganglionares de la retina ante diferentes tipos de estrés.
Por todo esto, es de gran importancia la inclusión en la dieta de alimentos ricos en flavonoides, principalmente la rutinina, la cual demostró tener un efecto neuroprotector importante debido a su estructura, y de flavonoles y flavonoles monoméricos presentes en el té, los cuales, como se demostró anteriormente, reducen de manera significativa los riesgos de padecer de glaucoma.